a ver qué podemos hablarles sobre lo que queda del régimen de arrendamiento. Yo creo que es un tema muy importante que da mucho de qué hablar. Cualquier duda, como siempre, se los vuelvo a decir, quedo la orden. Santa, por favor, tú me dices cómo andamos en sonido, pues le subo para poder arrancar. ¿Sale? Por favor. Entonces, continuamos con lo que es aquí. Adelante, gracias. Pues como siempre, hoy tomamos café huatusqueño con el tema aspectos fiscales del arrendamiento, pues ya eso ya no lo, ya ya no lo vimos, ya lo vimos la vez pasada, y ahorita vamos a ver lo que son los pagos provisionales de lo que es el arrendamiento. Acá como podían ver, ya lo estábamos programando desde la vez pasada, iba a ser para el próximo miércoles 23, sin embargo, pues ya lo adelantamos, hubo la oportunidad y pues acá estamos. ¿Sale? Pues bueno, como siempre, acá vamos a ver de lo que es la noticia del día. Esta vez, pues prácticamente lo que les traje son simplemente tips de lo que pueden hacer en lo que es el arrendamiento. Y pues vamos a empezar. Dice 10 pasos básicos a seguir cuando quieres arrendar un inmueble. Una de las mejores formas de obtener un ingreso adicional a partir de los bienes raíces es poner en renta alguna de tus propiedades, pero es necesario que tomes ciertas medidas para acelerar el proceso de encontrar un potencial arrendatario. A continuación te compartimos 10 pasos básicos a seguir. Dice, establece un precio de renta adecuada. Investiga otras ofertas similares a la tuya para ofrecer un precio competitivo por la renta de un inmueble. Tú puedes basarte en los anuncios de los portales inmobiliarios como la MUDI. 2. Ten los pagos en orden para evitar molestias a tu inquilino, como que se quede sin luz o agua, o que conozca a detalle tus finanzas personales. Te sugerimos tener al día el pago de tus impuestos y servicios. Mantén la propiedad en buenas condiciones. Esto involucra todos los aspectos físicos de la propiedad, desde la pintura de las paredes hasta el aspecto de la fachada, pasando por la instalación eléctrica y de agua. 4. Anúnciate en línea. Cada vez son más las personas que prefieren buscar un inmueble en línea. Publica tu propiedad en un portal especializado que te permita recibir contactos perfilados. Número 5. Ahora bien, dice, apóyate en una inmobiliaria. Dice, si de plano no tienes tiempo o ganas de lidiar con el cobro de la renta, los servicios de una inmobiliaria te permiten liberarte de ese trámite de disfrutar solo las ganancias. 6. Revisa ingresos y referencias. A veces es mejor pecar de desconfiado. Si vas a rentar un inmueble, especialmente uno cuya función sea casa habitación, te recomendamos pedir la mayor cantidad de referencias. 7. Señala qué servicios incluye la cuota. No importa si lo haces en el anuncio del inmueble o al momento de prestar la propiedad al potencial arrendatario. Esto evita malos entendidos. 8. Gastos de mantenimiento. Dice, todos los inmuebles requieren alguna mejora. Es bueno establecer que en el contrato de arrendamiento cuáles correrán a cargo del dueño del inmueble y cuáles a cargo del usuario. 9. Visita periódicamente el inmueble. Esto te permitirá cerciorarte de que el inquilino hace un uso adecuado de la propiedad, monitorear las necesidades que tiene y ver si mantienen una buena relación con los vecinos en caso de haberlo. 10. Respeta el uso del suelo. Esto depende tanto de ti como del inquilino, pues es recomendable que anuncies el inmueble para un uso diferente del establecido por lo que hay y debes cerciorarte de que el usuario respete este uso de suelo. Pues si pueden ver, estos son los 10 consejos básicos si tú vas a poner un inmueble en arrendamiento. Son los 10 pasos básicos a seguir. Por ahí se los dejo, lo checan en el video posteriormente. Si tienen alguna duda, pues me comentan. Comenzamos entonces con lo que son los pagos provisionales del régimen de arrendamiento. Y como lo pueden ver, pues es un tema hasta cierto punto árido de lo que se ha hablado. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los pagos de arrendamiento. Bueno, nos dicen que son pagos provisionales mensuales para empezar, ¿sale? Dice el artículo 116 especifica que los contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles efectuarán pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Entonces, ustedes pueden ver que lo que es el arrendamiento, pues realmente me está diciendo que vamos a declarar de manera mensual.
Hay otras opciones de declarar de manera trimestral que a continuación veremos. Bueno, entonces en sí van a declarar de manera mensual o cuando obtengan lo que es el precio pactado del, es decir, cuando cobren la renta. Opción de efectuar los pagos provisionales trimestrales. Ahora bien, dice, los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes del DF elevados al mes, podrán efectuar los pagos provisionales en forma trimestral. Un tip, señores, dice, los pagos provisionales trimestrales parecieran que es una buena oferta fiscal. Sin embargo, los contribuyentes que tengan problemas en la administración de sus recursos para el pago de impuestos deben considerar que se les acumulan 3 meses, por lo que sugerimos que efectúen sus pagos en forma mensual. Aquí tenemos un ejemplo de cómo determinar o cómo saber si yo puedo estar dentro de lo que son los pagos trimestrales del régimen de arrendamiento, de acuerdo a esta facilidad que me da. Y podremos ver que dice que son 10 veces el salario mínimo del Distrito Federal por el promedio de mensual de los días, que en este caso son 30.4. Entonces, los ingresos tope mensual para efectuar los provisionales trimestrales es si tuviera yo 21.310 pesos de manera mensual, es decir, 60.000 pesos, 63, 64.000 pesos en promedio de manera trimestral. Pero para sacar esta media quiere decir que de manera mensual tendría que tener exactamente o menor a eso, a los 21.310.40. Me pueden decir qué pasa si en otro mes me paso de los 21 y si el siguiente mes me paso de otra vez de los 21. Bueno, ya no te aplicaría esta opción de lo que son los pagos trimestrales y por ende tendrías que empezar a presentarlos a partir de, ¿sale? Renta ya de manera directa, de acuerdo al artículo 1. Perdón, ley del impuesto de valor agregado, dije ley del impuesto de la renta. Ahora, ¿cuál es la tasa que voy a aplicar? Dice, también indica que el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala la ley la tasa del 16%, o sea que ellos no son exentos, ni tasa 0, ni tasa 11, o sea, ellos son directamente la tasa del 16% lo que es el arrendamiento. Ahora bien, dice que también va a haber retenciones de IVA por personas morales. Supuestamente el artículo primero A dice que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se le traslade
los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Dice, ¿quiénes me van a retener si yo soy arrendatario? Dice, sean personas morales que reciban servicios personales independientes o, ahí está subrayado, usen o gocen temporalmente de bienes, prestados y otorgados por personas físicas respectivamente. Ahora bien, vamos a ver acá tengo un tips que me dice, ¿qué pasa si me rentan maquinaria pesada? Porque muchas veces se ha dado ese caso en donde me dicen, ¿y qué va a pasar si me rentan una maquinaria pesada? Yo tengo una empresa que se dedica a lo que es la renta de la maquinaria y me piden, por ejemplo, una factura, va a haber retención. Bueno, veamos qué procede en este caso. Dice, ¿qué pasa si me renta maquinaria pesada, manteles, sillas, equipos de oficina, entre otros, e existe retención por ello? Bueno, alguno de los comentarios que están acá, el maestro Miguel Chanlati en alguna ocasión sacó dicho artículo explicando dicho tema. Bueno, dice, en virtud de que el arrendamiento de bienes muebles, óigalo bien, bienes muebles, no inmuebles. En el primer programa hablamos de definiciones de lo que eran los bienes inmuebles y qué eran los bienes muebles. Dice, se trata de una actividad empresarial, ¿sí? Únicamente aplica la retención del IVA en términos del artículo primero A, fracción segunda, inciso A, de dicha ley, dado que el acto por su propia naturaleza constituye un acto de comercio, el cual se rige por el Código de Comercio. Fundamento legal, artículo 75, fracción primera del Código de Comercio y artículo 16, fracción del Código Fiscal de la Federación. Por el contrario, el arrendamiento de inmuebles es un acto civil, el cual se rige por disposiciones del Código Civil, artículos 2398 y 2496, donde se aplica tanto la retención del IVA como de ICR en los términos de los artículos 1A, fracción 2, inciso A, de la ley del IVA, y el artículo 143, quinto párrafo, de la ley del impuesto sobre la renta, respectivamente. En conclusión, señores, la ley de ICR no contiene las retenciones de ICR por el arrendamiento de muebles, solo aplica para inmuebles. Esta información se los vuelvo a repetir al maestro Miguel Chanlati en alguno de sus escritos que nos deja por ahí que compartió, nos habló de ese tema. Y era importante mantener la aclaración sobre dicho, ¿no? Entonces, la retención sobre bienes muebles, se los vuelvo a repetir, ya lo vimos, es muy diferente a la retención de los bienes inmuebles, o sea, que bienes muebles no hay retención. ¿Sale? Solo hay retención de IVA. A veces hay muchos problemas que tenemos porque luego hay unos que me la aplican, hay otros que no me la aplican, pero acá es el fundamento legal con el cual podríamos hasta cierto punto fundamentar para que se fuera retenida o que a nosotros a final de cuentas somos responsables solidarios. Bueno, seguimos, dice, del uso o goce temporal de bienes, que es el arrendamiento de inmuebles, dice, concepto de uso o goce temporal de bienes, el artículo 19 de la ley del impuesto al valor agregado establece que para los efectos de esta ley se entiende por uso o goce temporal de bienes el arrendamiento, el usufructo y cualquier otra actividad independiente de la forma que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente de bienes tangibles a cambio de una contraprestación. Esto es lo que me dice el artículo 19 de la ley de impuesto al valor agregado conforme al concepto de uso o goce temporal de bienes. Ahora bien, hay un tic por ahí, dice, cuando este artículo se refiere a cualquier otro acto, podemos mencionar al fideicomiso, al contrato de uso, etcétera. Por otro lado, cuando señala a cambio de una contraprestación, podemos decir que si el uso o goce es gratuito, no habrá objeto de impuesto. Por ejemplo, en el caso del otorgamiento de uso o goce de un inmueble en comodato, no habría en este caso lo que es el IVA. Ahora, servicios por tiempo compartido. ¿Qué podemos entender por ello? Bueno, dice, el segundo párrafo del artículo 19 establece que se dará el mismo tratamiento para el uso o goce temporal de bienes a la prestación del servicio de tiempo compartido. Por último, se considera prestación del servicio de tiempo compartido consistente en poner a disposición de una persona o grupo de personas directamente o a través de un tercero el uso, goce o demás derechos que convengan sobre un bien o partan del mismo. ¿Sale? Acá me va haciendo todas las aclaraciones. Ahora, ¿cuáles son los ingresos exentos
en lo que es el régimen de arrendamiento. Bueno, también la ley del impuesto sobre de impuesto al valor agregado, perdón, se lo maneja y me dice, ingresos exentos para el uso o goce temporal de bienes, lo señala, dice, inmuebles destinados, utilizados exclusivamente para casa habitación. Entonces, o sea, lo que son los bienes de arrendamiento de bienes inmuebles que son para el comercio, bueno, eso no están exentos, pero si es para lo que es exclusivamente para casa habitación, entonces sí están exentos, de acuerdo al artículo 20, como nos lo señala, y dice, en la fracción segunda, se relaciona a los inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa habitación. Si un inmueble tuviera varios destinos o usos, no se pagará el impuesto por la parte destinada o utilizada para casa habitación. Dice, lo dispuesto que en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen o utilicen como hoteles o casas de hospedaje. ¿Sale? O sea, pueden ver lo que es el fundamento hasta cierto punto de lo que son los bienes inmuebles que son exclusivamente para casa habitación. O sea, no habrá un impuesto que pagar, simplemente estarán exentos. Ahora bien, dice, el uso o goce de casa habitación amueblada. ¿Qué nos dice? O sea, si yo tengo una casa habitación amueblada y la pongo en arrendamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pagar IVA? Bueno, dice, al respecto a la fracción segunda, el artículo 45 del reglamento aclara, dice, cuando se otorgue el uso o goce temporal de un bien inmueble destinado a casa habitación y se proporciona amueblado, se pagará el impuesto por el total de las contraprestaciones, aun cuando se celebren contratos distintos de los bienes muebles e inmuebles. Continúa aclarando en su segundo párrafo, dice, que no se considera amueblada la casa habitación cuando se proporcione con bienes adheridos permanentemente a la construcción y con los de la cocina y baño, alfombra y tapices, lámparas, tanques de gas, calentadores para agua, guardarropa y armario, cortinas, cortineros, teléfono y aparatos de intercomunicación, sistema de clima artificial, sistema para la purificación de aire o agua, chimenea no integrada a la construcción y tendederos para el secado de la ropa. ¿Ok? Acá me está diciendo entonces que no se considera amueblada la casa habitación en estos términos. Entonces, como pueden ver, la ley del impuesto al valor agregado yo creo que es más clara en cuanto a todo este tipo de arrendamiento de inmuebles, casa habitación, local comercial, o en el caso de que fueran proporcionalmente habitada y fuera con un local comercial. Acá me está haciendo la aclaración que es una casa habitación amueblada. Ahora bien, ¿qué me dice de las fincas agrícolas o ganaderas? Ahí me dice, la fracción tercera contempla también como exentos a las fincas dedicadas o utilizadas para fines agrícolas y ganaderos. Sí, porque puede haber que por ahí en el caso de los ganaderos, pues ellos rentan lo que son los potreros para que tengan ahí su ganado y se alimente. Bueno, ese arrendamiento, si ellos dan lo que es el CFDI por el arrendamiento de lo que es el suelo del potrero prácticamente, pues no va a haber una retención. ¿Por qué? Porque provienen de lo que es la agricultura, de lo que es el sector primario, por ende están exentos también, ¿sale? Entonces, ¿qué más sigue? Dice, uso goce concedido en territorio nacional. Dice, el artículo 21 menciona, para los efectos de esta ley, se entiende que se concede el uso goce temporal de un bien tangible en territorio nacional, cuando en ese se encuentra el bien en el momento de su entrega material a quien va a realizar su uso o goce. ¿Sale? Ahora bien, dice, momento de pago del impuesto, dice, el artículo 22 desprendemos que se trata la obligación de pagar el impuesto al momento en que se efectúa dicho otorgamiento, cobre las contraprestaciones derivadas del mismo y sobre el monto de cada una de ellas. Obligaciones fiscales en IVA. Bueno, las obligaciones fiscales que establece la ley de impuestos al valor agregado se encuentran en los artículos 32 al 34 y en los artículos 71 al 78 de su reglamento, ¿sí? Como es dar, inscribirse al RFC, llevar contabilidad, despedir CFDI. Bueno, en esos artículos que le estoy mencionando encontramos todo lo que son las obligaciones en cuanto al valor agregado que me obliga a tener. Ahora, las retenciones del IVA por parte de personas morales, las dos terceras partes, dice, con fundamento en el párrafo anterior, el artículo 3 del reglamento autoriza una retención menor del impuesto y la fracción 1 aclara que la retención se hará por las dos terceras partes del impuesto que se le traslade y que se haya sido efectivamente pagado, cuando el impuesto le sea trasladado por personas físicas o por las operaciones siguientes.
otorgamiento del uso a goce temporal de bienes, dice, de la determinación del IVA acreditable por arrendamiento de bienes inmuebles cuando se optó por la deducción ciega, dice. El artículo 5b de la opción da la opción de calcular la proporción en base a los ingresos por los que se debe de pagar el impuesto correspondiente al año de calendario inmediato anterior al mes de que se calcula el impuesto acreditable, que representen el valor total de las actividades realizadas por el contribuyente de dicho calendario. Si se pueden dar cuenta acá lo que es el famoso 5B, nosotros lo hemos utilizado en los demás regímenes, por ejemplo, ahorita lo estamos utilizando dentro de lo que es el régimen de incorporación fiscal, cuando tenemos ingresos del público en general y tenemos ingresos efectivamente facturados. Acá me dice, tú también vas a poder aplicar ese porcentaje para poderlo descontar de tu IVA trasladado cuando tú tengas ingresos por casa habitación e ingresos grabados, que en este caso son los de los locales comerciales, como un ejemplo. ¿Sale? Ahí también me hace la aclaración. Ahora, también la ley del impuesto al valor agregado me da la opción de hacer pagos trimestrales. Dice, el artículo 5D de la ley tipifica que el impuesto se calculará por cada mes de calendario, salvo los casos señalados en los artículos 5E, 5F y 33 de esta ley. Ahora bien, ¿qué me dice el artículo 5F? Dice, los contribuyentes, personas físicas, que únicamente obtengan ingresos por el otorgamiento de uso o goce temporal de inmuebles, cuyo monto mensual no exceda, otra vez volvemos a hablar de los 10 salarios mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados al mes, que ejerzan esta opción a que se refiere al artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de efectuar los pagos provisionales de forma trimestral. Para efectos de dicho impuesto, en lugar de presentar los pagos mensuales, la declaración a que se refiere el artículo 5D de esta ley, o sea, del impuesto al valor agregado, deberán calcular el impuesto al valor agregado de forma trimestral y los pagos trimestrales tendrán carácter de definitivos. O sea que entonces, la ley de impuesto sobre la renta me dice en su artículo 116 que puedo hacerlo de manera trimestral. Y también me dice la ley del impuesto al valor agregado que también los puedo hacer y me hace mención y me retrocede y me dice de dónde salió el origen por el cual yo puedo hacer también mis pagos trimestrales para efectos del impuesto al valor agregado. Ahí, conforme a lo que son los pagos trimestrales, si están viendo, van en coordinación, van en simetría prácticamente. ¿Sale? Pues bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué pasó con la contabilidad? ¿Qué me pueden decir de la contabilidad? ¿Están obligados? ¿No están obligados? ¿Ustedes qué piensan? El pobre arrendatario ahí con su casita, tiene una casa habitación. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿está obligado o no está obligado a llevar contabilidad? ¿Ustedes qué dirán? Bueno, pues veamos qué nos dice sobre la contabilidad en el régimen de arrendamiento. Dice, señores, el SAT precisa que las personas físicas con ingresos superiores a 4 millones de pesos que se encuentran obligadas a enviar la contabilidad electrónica al SAT a partir del 2015 son exclusivas de las que tributen en los regímenes de actividades empresariales, profesionales y de arrendamiento de inmuebles, excepto, óiganlo bien, excepto, pero ya me están diciendo de momento, arrendamiento de inmuebles si hayas tenido 4 millones de pesos, ¿sí? Excepto quienes opten por aplicar la deducción ciega de conformidad con el artículo 118, fracción segunda de la ley del impuesto sobre la renta. O sea que entonces, si yo aplico la deducción ciega, que ya prácticamente es un pago directo del 18% en porcentajes, estoy exento de llevar contabilidad. Y si llevo ingresos por arrendamiento de locales comerciales o otra índole, entonces ¿qué? ¿Pagaré? Bueno, dice, en el caso de personas físicas que apliquen la deducción ciega en arrendamiento en el ICR, recordemos que la ley del impuesto al valor agregado en su artículo 32, fracción primera, obliga a todos los contribuyentes de este impuesto a llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, por lo que si bien no llevan contabilidad en términos de la ley del impuesto sobre la renta, sí deberán de hacerlo en los términos del IVA. Se infiere que los ingresos por arrendamiento que opte por la deducción ciega no se consideran en el parámetro de los 4 millones para estar obligado a enviar dicha contabilidad. Entonces, ¿qué va a suceder, señores? Bueno, por ahí un tips, ¿sí?
Dice, los arrendadores de inmuebles no tienen la obligación de entregar contabilidad en medios electrónicos del SAT en virtud de que sus operaciones las registran en el módulo de contabilidad de la herramienta de mis cuentas. Ah, o sea que si yo la registro ahí en mis cuentas, ¿estoy relevado de llevar la contabilidad? Pues yo creo que es una buena opción que nosotros tenemos como arrendatarios, ¿no? Registrar ahí. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo 4 millones o allá? Bueno, pues te da la opción de que tú lo registres ahí en mis cuentas, ¿sí? Todo solamente por este año, 2015. Ya 2016, pues veremos qué sucede. Pero me está dando la opción y mientras no se cambien los reglamentos y las respectivas operaciones que se hicieron, registro en mis cuentas, se estará reflejando lo que es la contabilidad. Ahora bien, ¿a dónde dice eso? Estoy hablando, bueno, dice la regla en el libro 1, 2.814 de la resolución miscelánea, exentúa a los contribuyentes de arrendamiento de llevar la contabilidad en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML. Dice, se recomienda para dar cumplimiento a la obligación sin tanto problema lo señalado en la regla 2.813, primer párrafo, últimos renglones de la resolución miscelánea fiscal 2015, que permite acatar lo dispuesto en el artículo 28, fracción tercera del Código Fiscal Federación a las personas físicas, sin importar el nivel de ingresos, utilizando la aplicación electrónica Mis Cuentas, señores. Entonces, ahí está el fundamento legal hasta cierto punto, porque acuérdense que la resolución miscelánea crea derechos, mas no crea obligaciones. ¿Sale? Entonces, ya me está dando un derecho acá la regla 2.813 de enviar mi contabilidad si yo soy del régimen de arrendamiento y registrarla en mis cuentas. O sea, que ahí dice, sin importar el nivel de ingresos, o sea, que yo puedo tener arriba de los 4 millones de pesos y si yo lo registro hoy a través de mis cuentas, estaré exento de llevar la contabilidad. Así que, señores, recordemos esta regla, se lo vuelvo a repetir. Libro 1, 2.814 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2015. También en 2014 salió, no se modificó, ahí está. O sea que si yo tuve ingresos por arrendamiento 2014 y 2015, bueno, me aplica esa ley y con esa regla, y como lo puede ver, me puedo catar a ella y le puedo utilizar en beneficio propio de no enviar lo que es la contabilidad. ¿Sale? Bueno, ya dijeran por ahí, ya tanto hablar, ya tanto decir, que ya vamos a ver que en sí, que es un caso práctico, que en este caso, pues acá como vemos, no me volví, son las imágenes, y pues yo creo que vamos a tener que irnos a lo que es el escritorio compartido. Es la primera vez que lo vamos a utilizar, pero pues bueno, vamos a ver qué nos da en este caso. Y pues no sé, señores, antes de que hagamos lo que es el escritorio compartido, pues digan ustedes, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna sugerencia? ¿Qué consideran ustedes? A ver, díganme, quiero escucharlos, quiero escuchar sus opiniones, o realmente ya están cansados, ya no quieren hacer nada. Díganme, ustedes díganme, todo es válido en este mundo prácticamente, ¿sale? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan sobre este régimen de arrendamiento? ¿Creen que sea bueno? ¿Creen que tenga ciertas ventajas? Pues no sé, realmente en mi opinión yo lo que les puedo decir es que sí es un régimen especial, yo creo que es un régimen hasta cierto punto eh, pues complicado. ¿Y por qué no? Podríamos decir que hasta cierto punto es fácil si es que lo llevas a saber manejar. Eh, pero bueno, ¿qué podemos decirle sobre ello? A ver, entonces vamos a ver acá si se puede hacer otra cuestión acá para que se vea más completa. Vamos a ver, no sé si la vean ustedes. Dígame si la ven lo que es este campo o lo que lo agrandamos. Empezar a compartir, dice. Vamos a ver ahí. ¿Sale? Bueno, pues yo creo que ya ahí estamos, ¿no? A ver si no sé si la ven ustedes completa, díganme cómo la ven. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo ves? ¿Se
ve o no se ve, o qué es lo que se ve en la pantalla. Yo sí veo la pantallita y veo que hay una tras otra, pero no sé qué es lo que ustedes vean, díganme, por favor, para ver desde cierto punto que podemos acá hacer. ¿Sí? Acá, si pueden darse cuenta, en el caso práctico que acá yo les puse sobre lo que es el arrendamiento, pues acá si se dan cuenta, si lo ven, díganme, ¿lo veo? ¿Sí? ¿Está lista la pantalla para compartir? Ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, seguimos. Dice, acá en el caso práctico que les estoy poniendo, pues estamos hablando de lo que es una caso práctico de lo que es el arrendamiento. Estamos viendo que es una casa habitación, un local para persona moral, un local persona física, un local otra vez persona física y lo que es la casa habitación. Bueno, acá como pueden ver lo que son los de febrero, ¿sí? Marzo, abril, mayo y junio, pues tenemos ahí diferentes ingresos. Acá en este caso, el ejemplo que yo les traje, pues podemos ver que acá el contribuyente abajo, él optó por hacer sus pagos de manera trimestral. Esos son los ingresos que tenemos, si se dan cuenta, de enero tuvimos 3.210, 3.600 por persona física y persona moral 3.200. Bueno, son diferentes ingresos que lo podemos resumir acá abajo. En febrero tuvimos también ingresos de ambos y en marzo nada más tuvimos de lo que son las personas físicas. Si lo pueden visualizar, acá tenemos ingresos efectivamente cobrados por la cantidad de 17.220. Ahora, las deducciones autorizadas efectivamente pagadas del periodo fueron 6.375, o sea que ellos aplicaron lo que es en sí la deducción de que se fueron por los gastos, ¿sale? El predial fueron 348 y acá si se hubiera optado por lo que es la deducción ciega, hubieran sido solamente 6.027 pesos. Pero entonces acá si se dan cuenta, lo que podemos realizar hasta cierto como estrategia, pues sería cuestión de que nosotros veamos qué es lo que conviene al contribuyente. En este caso, por mis ingresos o porque los que son las deducciones son mayores a mi deducción ciega. Por lo tanto, lo que es mi ingreso menos mis deducciones efectivamente cobradas, ¿sí? A mí me convendría más aplicar lo que era la deducción de los gastos. Acá, este nada más es un ejemplo práctico, ¿no? Porque ya acá en el caso de que yo opte por los gastos y como comprobación, pues yo de aquí en adelante me voy a tener que arrancar con lo que son todos mis gastos, ya no voy a poderla variar, ¿sí? Aplico lo que es el límite de la tabla del artículo 196 para calcular el impuesto y pues vemos que nos da un impuesto directo de 627 pesos con 39 centavos, pero como tuvo ingresos por arrendamiento, pues estamos descontando los 642 y tuvimos un IVA a favor de 15 pesos, pero eso es en el caso del primer trimestre y supuestamente a partir de aquí este contribuyente ya tendría que llevar todo lo que son sus ingresos de manera trimestral bajo el esquema de la comprobación. Ahora bien, ¿qué pasa en el siguiente caso? En el siguiente caso, si se dan cuenta, ya viene lo que es abril, mayo y junio. Supongamos que él en el primer trimestre optó por la deducción ciega. Bueno, ¿qué pasaría acá? Acá del total de los ingresos que tuvo de abril, mayo y junio, también tuvo ingresos por persona moral, ingresos por persona física, es decir, de que les facturó a personas físicas y personas morales, pues me da un total de 20.830 pesos. Sus deducciones de ese trimestre, para este caso de ejemplificar lo que hemos estado hablando, tuvo 7.291 en cuanto a lo que son las aplicaciones de deducciones que nos marca el artículo de arrendamiento. Pero si se dan cuenta y aplicamos lo que es la deducción ciega, prácticamente estamos casi en el mismo tenor. Bueno, efectivamente pagadas, perdón, ya me acordé que pasó acá con el artículo pero les estoy mostrando que él no tuvo ningún gasto, sí, perdón, no tuvo ningún gasto y optó por lo que fue la deducción ciega que hemos mencionado y por ende él, su tarifa para aplicar lo que es la tabla de impuesto sobre la renta, pues nos da 13.539, a lo cual le aplicamos la base, la tabla y nos da un impuesto directo de 840, pero acuérdense que tuvo retenciones por personas morales que fueron 963 pesos
y otra vez le salió un impuesto a favor. Como pueden darse cuenta, acá están las dos opciones, están los dos ejemplos. Uno es a través de la deducción ciega, de acuerdo que nos maneja el impuesto sobre la renta, y la otra que es de acuerdo a las erogaciones, o sea, de acuerdo al artículo que nos marcan en el régimen de arrendamiento, que son las, ¿sí? Acá como podíamos ver, si sumábamos lo que eran las deducciones efectivamente pagadas mal el impuesto predial, pues era mucho mayor a mi deducción ciega, por eso en el primer trimestre, que en este caso les vuelvo a aclarar, simplemente es un mero ejemplo para que entendamos cómo se aplica lo que es el arrendamiento, pues acá en el segundo semestre optamos por aplicar lo que fue el impuesto sobre la renta de manera opcional, o sea, ¿qué quiere decir? Optamos por lo que era la deducción ciega. Ahora bien, ¿qué pasa con el IVA? Bueno, pues con el IVA, si lo pueden ver, yo creo que es más sencillo, yo creo que la mecánica es más amigable, y pues acá lo único que tenemos que hacer hasta cierto punto pues es sumar nuestros ingresos que tuvimos por arrendamiento en cuanto a lo que es el IVA trasladado, los vamos a sumar de manera trimestral, menos, dice todos, ¿sí? Gastos por arrendamiento todos, que es en sí lo que es mi IVA acreditable que me originó esos gastos, menos mi impuesto retenido que obtuve, y pues si se dan cuenta, dice, al menos acá en el mes de enero yo tenía un impuesto de 748 pesos, en el mes de febrero tuve 497 pesos, y en el mes tuve 510. Ahora bien, si nosotros sumamos todos estos impuestos, tenemos un impuesto a cargo de 1,755 pesos. O sea que realmente, si se dan cuenta, acá está el resumen de lo que es mi IVA acreditable, que fueron los 2,756 pesos, menos mi IVA acreditable, que fueron 317 pesos en su caso, menos mis retenciones de lo que fueron mis IVAs, ¿sí? Mis IVAs que me retuvieron lo que son las personas morales. Es como llegué a los 1,755 durante lo que es el primer trimestre. Ahora, en el segundo trimestre, pues tenemos un caso similar. Tenemos un impuesto a cargo de 1,923 pesos, en donde estamos viendo que tuvimos también ingresos por personas físicas y por personas morales. En sí, lo que es mecánica de lo que es el impuesto a valor agregado, como se lo menciono, pues no creo que ya es un impuesto que ya se paga de manera directa, no tiene mayor ciencia, simplemente es aplicar lo mismo que se viene aplicando en cuanto a la determinación de pagos provisionales de IVA, que son sumas y restas y aplicaciones, como lo pueden ver, a lo que es la interpretación de lo que es el impuesto sobre la renta, que es a donde estamos viendo que es el análisis del régimen de arrendamiento de manera trimestral. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido de manera mensual? Bueno, si hubiera sido de manera mensual, pues hubiéramos aplicado ahora sí de manera proporcional o de acuerdo a lo que hubiéramos tenido de manera mensual dichos ingresos y deducciones y haber aplicado dicha tabla, ¿no? En el caso de la deducción ciega, también se hubiera aplicado de la misma manera, es decir, es dependiendo, o sea, dependiendo de que como se hubiera optado, pero acuérdense, les recuerdo los artículos que hemos leído, que estaba la opción de presentar pagos provisionales mensuales, estaba los pagos provisionales trimestrales siempre y cuando no excediera de los 20,000 pesos, que son los salarios mínimos que manejamos ahí y vimos, pero en este caso estamos dentro del parámetro, están los 17,000 pesos, inclusive acá dentro de lo que es el segundo trimestre, creo que también estamos dentro de lo que es el parámetro. Es por eso que en este caso de este contribuyente, de este ejemplo que encontré, pues podemos ver que él optó por hacer sus pagos de manera trimestral y no optó por hacerlo de manera mensual. Sin embargo, si se dan cuenta de lo que es la carga tributaria, pues yo creo que sí repercute, son 1,755 pesos de manera trimestral, aunado a los 1,923 en el caso de que se sumaran, pues yo creo que ya es un impuesto alto hasta cierto punto en comparación con los ingresos que recibió, que en este caso fueron aproximadamente unos 38,000 pesos, ¿sí? Y de IVA más o menos pagaría unos 4,000 pesos. O sea, realmente si tuviera ese dinero de manera trimestral guardado por ahí, en la mejor y si los pudiera cubrir. Pero bueno, se da en caso de que algunos opten por esto, otros se apliquen de acuerdo a lo que les estuve leyendo, que sea su primer año de ejercicio y opten de manera hasta que obtengan los o excedan lo que me maneja ahí de los 10 salarios mínimos elevados al año de acuerdo al salario mínimo del Distrito Federal. Pues yo creo que acá es muy importante analizar estos términos de lo que son los pagos provisionales y pues si se dan cuenta es hasta cierto punto
fácil, complicado tal vez por el análisis, pero ya por eso ya dimos una lección en sí de lo que fueron el arrendamiento, lo vimos desde el punto de vista de ICR, reseña, IVAs, criterios, sí, bueno, ya lo fuimos viendo y no creo que todo eso lo aterrizamos en estos numeritos. Ustedes dirán, se habló mucho del arrendamiento, se habló del IVA, se habló del ICR, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, realmente todo el tiempo estuvimos hablando de eso, de eso, de eso, de eso, y pues para llegar a esto, o sea, ¿ustedes qué dirían? Bueno, pues tanto mariquetengue que hicimos para llegar a esto. Pues sí, señores, esto es el pago provisional de manera trimestral, de manera mensual o de manera anual. Es la forma mecánica que se hace para realizarlo y pues a pesar de que es un capítulo especial, llamémoslo así, porque nadie lo toca, pues su cálculo en cuanto a lo que es el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, pues es fácil, o sea, realmente aplicar fórmulas, los criterios y leyes que estuvimos analizando, artículos, perdón, y pues en base a eso tomamos la decisión y también hay que ver la situación actual del contribuyente, si le conviene realizar lo que son pagos trimestrales o mensuales. Pues bueno, señores, yo creo que si por ahí tuvieran alguna duda, pues díganme, ya ahorita pues con eso yo creo que terminaríamos lo que es el tema de lo que arrendamiento y pues si se dan cuenta yo creo que es un tema importante, yo creo que es un tema que se ha hablado ya mucho de ello, llegamos, aterrizamos a esto y pues si tengan alguna duda ustedes me dicen y si no, pues como siempre, para despedirme y ya para cerrar lo que son estas fiestas patrias, antes pues de irme, señores, me pongo el sombrero, dijera por ahí, a festejar más al ratito. Y bueno, ¿cómo me veo? Bien, sí, ¿verdad? A ver, ahí quedó. Listo. Pues bueno, yo creo que ya para empezar y cerrar lo que son las fiestas patrias, me pongo el sombrero como se los dije. Y pues bueno, vamos con lo que es la reflexión de la semana, no creo que sería del día, porque ayer estuvimos hablando sobre de ello. Y viva México, señores, ya eran por ahí. Bueno, lo que es la reflexión, voy a compartirles lo que es otro tema que he compartido ahí en el acta de la FINET, que se llama lo que es la colmena, ¿no? ¿Por qué hablé de la colmena? Pues como lo dice acá y se los leo, ¿no? Dice, en una noche, no, Fabián Giovanni le leí un cuento de la abejita, del cual les comparto un fragmento. Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues una abeja haragana. Recordemos que el reino animal en sus diferentes clasificaciones tiene un ejemplo tajante de la organización y su convivencia con las semejantes, es decir, hay un líder con sus subordinados, es una sistematización. Y ahí donde nosotros como seres racionales pensantes deberíamos de actuar así. ¿Y qué sucede? ¿Acaso lo realizamos así? Porque somos superiores a este reino. La característica esencial de este reino animal es su instinto, el cual es el resorte conservador de la esencia animal. Es el que hace que el pájaro construya su nido y el niño que nace respire y lacte. Nada de esto tiene que ver con el pensamiento, señores. O sea que si vemos lo que es la abeja, es trabajadora, ¿sí? La colmena donde ellos viven es una sociedad. Entonces, ¿qué pasó con nosotros si tenemos la capacidad de inteligencia? Que es la facultad de recibir las impresiones de los sentidos y comprender y combinar los actos que satisfacen nuestras necesidades. Tenemos una amplia diferencia en pensamiento y facultades esenciales de todo ser. Entonces, ¿por qué no somos como esas abejas? ¿Por qué no somos como esa colmena que es una colonia, que es una sociedad? Bueno, pues a todo lo expuesto anteriormente, a lo que quiero llegar, es como ser pensante virtuoso, ¿sí? ¿Cómo es posible que no seas responsable de tu propio templo? Y con ello poder llegar a una convivencia armoniosa con la humanidad. Viajemos teóricamente hacia nuestro templo y encontremos el conocimiento de la conciencia interior, o sea, la conciencia del propio yo, que nos permita ejercer un dominio de nuestra parte material y física. Seamos cooperativos, camaradas,
para poder vivir en ese globo terráqueo sin maldad, avaricia y demás energías negativas que acaban con el templo del cual fuimos dotados y responsables desde que fuimos creados. Y recordar a la colmena como una sociedad perfecta, solidaria y laboriosa, aunque por ahí algunos digan que solo es una metáfora, aunque para algunos, tuyo, queremos un gobierno como este último, que sería el ideal. Es decir, una sociedad armoniosa donde no hubiera vicios ni pasión, simplemente hubiera puras virtudes, señores. ¿Qué opinan entonces de la abeja? ¿Qué opinan ustedes de la colmena entonces? ¿No creen que sea es perfecta? ¿No creen que deberíamos de ser así como ellos organizados? Pues bueno, me podrían hablar de que son animales y que nosotros somos seres pensantes. Pero ¿acaso somos realmente seres pensantes si tenemos la capacidad de entendimiento como se los he redactado en otros escritos que he enviado? Pues bueno, yo creo que cada quien deberá de hacer un análisis de su propio templo y pues, como siempre, solo pediré salud, estabilidad y poder. ¿Es cuánto? JB Fiscal, como siempre, estamos acá. ¿Es cuánto? Y tomamos café huatusqueño, gracias a su preferencia. Paula Nafinet, muchas gracias. Y como siempre, señores, pues lo único que les deseo es felices fiestas patrias. Se van a dar el grito, todo con moderación, nada con excesos. Y si el Creador nos da sabiduría, nos da la fuerza y nos da otra oportunidad, pues yo creo que nos estaremos todos saludando el día jueves, en lo que vuelve a retomar sus actividades a Nafinet y siga contribuyendo a lo que es la cultura y lo que es el aprendizaje a través de las aulas virtuales, que yo creo que es un mundo que hay que explotar y Anafinet lo está haciendo. Realmente ellos están haciendo algo en favor de la humanidad sin lucro, lo hacen porque realmente quieren compartir el conocimiento con todos los demás. Señores, los dejo, me despido y como dicen por ahí, me quito el sombrero, señores, y nos vemos. Santa, gracias por todo. Tuvimos lo que es el tema del régimen de arrendamiento. Si hubiera por ahí alguna duda o qué sé yo, me envían sus datos a mi correo y lo seguimos analizando. Pero de momento, damos por concluido lo que es el tema. Gracias, señores. Un fuerte abrazo.